La reconfiguración de la verdad ha alcanzado un punto crítico en nuestra era, transformando por completo la percepción de lo sagrado y lo profano. Aquello que antaño se conocía como tinieblas es ahora celebrado bajo un derroche de luces vívidas y tonalidades festivas. Un espectáculo que oculta su verdadera esencia. Se ha rebautizado la caída moral como una simple elección personal, diluyendo su peso intrínseco y sus funestas consecuencias. Lo que antes era una huida irresponsable de la rectitud se ha etiquetado con ligereza como libertad. Una emancipación desprovista de anclas que confunde el verdadero desprendimiento de las ataduras. Y el genuino afecto, el amor sacrificial que busca el bien del otro, ha sido desvirtuado en una idolatría vacua, donde la veneración se dirige a figuras efímeras, a posesiones materiales o, de manera alarmante, a la propia imagen. El pecado, esa transgresión fundamental contra la ley divina, ha sido vestido con un léxico contemporáneo, despojándolo de su severidad intrínseca y de su capacidad para generar arrepentimiento. Con esta nueva terminología, el lamento ha cesado en los altares, un espacio que, de hecho, ha sido sistemáticamente relegado a un segundo plano, empujado a los bastidores de una obra teatral donde el drama real ha sido sustituido por la fachada. En el epicentro de la escena actual no encontramos la divina presencia que debería inspirar humildad y reverencia, sino la prominencia del ego humano, inflado, autocelebratorio y tristemente ajeno a cualquier llamado a la contrición. La esencia espiritual se desvanece mientras la superficialidad toma el mando, marcando un cambio alarmante en la brújula moral colectiva. Las lágrimas se han secado en los ojos de aquellos que entonan cánticos, no porque el júbilo los desborde, sino porque la profunda convicción del peso de la presencia divina se ha desvanecido. La solemnidad inherente a la gloria ha sido transmutada por la potencia del sonido, por un volumen ensordecedor que pretende suplir la ausencia de un poder auténtico. Presenciamos la danza, el movimiento vigoroso, pero la genuina contrición, el quebrantamiento del espíritu, brilla por su ausencia. Se alzan gritos, exclamaciones de euforia, mas el arrepentimiento sincero, el cambio de corazón, se ha vuelto una rareza. Se organizan fiestas, eventos multitudinarios. Sin embargo, el fuego purificador, la pasión divina, se ha extinguido. ¿Dónde se encuentra aquel fuego sagrado, el que solía consumir la soberbia y dejar tan solo las cenizas de una adoración pura y desinteresada? ¿Dónde están los ojos que en otro tiempo resplandecían con un temor reverencial hacia el Creador, manifestando un profundo respeto por su majestad? ¿Dónde están aquellos corazones que temblaban con solo escuchar su nombre, conscientes de su omnipotencia y santidad? Las congregaciones, ahora, pueden estar repletas de voces que entonan himnos y proclamaciones, pero paradójicamente están vacías de reverencia y unción. Las multitudes se congregan, sí, pero la acción de arrodillarse en humilde sumisión, el acto de postrarse ante la magnificencia del Altísimo, se ha vuelto una costumbre olvidada. Nadie más derrama lágrimas de arrepentimiento. Nadie más desgarra su corazón en señal de profunda aflicción por la ofensa cometida. El pecado ha sido maquillado con nuevas tonalidades, enmarcado con un lenguaje suave y complaciente, y adaptado minuciosamente para no herir la sensibilidad de la audiencia, para no provocar incomodidad. El altar, ese lugar sagrado donde los hombres morían a sí mismos para que Cristo pudiera vivir plenamente en ellos, ahora no es más que un escalón adornado, un elemento decorativo en un escenario. Para profundizar en estas verdades esenciales que buscan reavivar el espíritu, te invitamos a unirte a la comunidad de Senderos del Señor, donde cada mensaje es una brújula para el alma. Los mensajes que se proclaman hoy en día buscan motivar y elevar el ánimo, pero rara vez se atreven a confrontar la realidad del pecado en las vidas. Se habla extensamente de bendiciones materiales y prosperidad, pero se guarda un silencio sepulcral respecto al sacrificio inherente a la cruz. Se pregona la victoria sin cesar, mas se oculta la sangre derramada, el inmenso precio
pagado por nuestra redención. Se ofrece una promesa de paz superficial, ignorando por completo el elevado costo de la guerra espiritual, una batalla constante contra las fuerzas de la oscuridad. Y mientras el Espíritu Santo se entristece profundamente por esta desviación, muchos continúan repitiendo la engañosa frase: todo está bien, Dios entiende. Pero la cruda verdad es que no, nada está bien en absoluto. Existe un clamor en los cielos, un lamento que no proviene de la alegría, sino de la más honda aflicción. Una generación entera juega imprudentemente con un fuego extraño, un fuego que no proviene del altar divino, mientras el verdadero altar arde con una nostalgia palpable por lágrimas auténticas y un arrepentimiento genuino. Charles Spurgeon, con la vehemencia y la claridad que le caracterizaban, exclamaría con voz de trueno: una iglesia que omite predicar sobre el pecado es una congregación que, con guantes de seda, empuja a sus propios miembros directamente hacia el abismo del infierno. Lamentablemente, esos guantes de seda se observan hoy en muchos púlpitos, donde la verdad es suavizada y el infierno parece reírse desde las profundidades de una congregación adormecida y complaciente. El adulterio, una transgresión grave, se rebautiza con eufemismos como debilidad. El orgullo, raíz de muchos males, se disfraza con la noción de autoestima. El mundanalismo, la inclinación hacia lo terrenal, ahora se vende como relevancia y adaptación a los tiempos. Y la frialdad espiritual, esa indiferencia que marchita el alma, se comercializa descaradamente como madurez en la fe. No obstante, la mirada divina persiste, escrutando cada rincón, y su voz aún resuena con inquebrantable autoridad, proclamando la verdad que libera. A pesar de las manipulaciones y los eufemismos, Dios aún ve con claridad meridiana la condición del corazón humano y su voz no ha dejado de pronunciar la verdad. Existe un tiempo de juicio inminente que se cierne sobre la tierra, y es crucial comprender que este juicio, según las Escrituras, comienza por su propia casa, por aquellos que se nombran con su nombre. El humo del incienso, que debería ascender como una fragancia agradable, ha subido sin aroma, desprovisto de la esencia de la devoción. Los cánticos, que debían ser expresiones de un espíritu entregado, han ascendido sin la pureza de la ofrenda. La alabanza, despojada de la cruz, ha perdido su verdadero significado y poder transformador. Y en medio de esta desoladora realidad, Dios interpela con una pregunta que perfora el alma. ¿Dónde se hallan aquellos que, con el corazón contrito, aún lloran entre el pórtico y el altar, anhelando un retorno a la santidad genuina? ¿Quién anhela con fervor la santa presencia del Altísimo, esa que transforma y santifica? ¿Quién aún tiembla con reverencia ante la majestad de su palabra, reconociendo su poder inmutable? ¿Quién, en esta época de relativismo moral, se preocupa todavía por preservar la pureza de su ser, a una costa de ser rechazado o incomprendido por el mundo? El pecado, es cierto, ha sido convenientemente rebautizado con innumerables nombres que buscan suavizar su impacto y negar su existencia. Sin embargo, en el cielo inmutable sigue siendo una abominación detestable a los ojos de Dios. Ante el trono de la justicia divina continúa siendo una afrenta directa a su carácter perfecto. Y en la cruz, doloroso recordatorio de su amor y sacrificio, sigue siendo la razón primordial por la cual la sangre del Cordero fue derramada. La trágica realidad es que ya nadie derrama lágrimas en el altar, porque la generación actual ha olvidado el precio insondable de la redención, ha minimizado el peso abrumador de la culpa y ha perdido de vista la inconmensurable gloria que aguarda a los arrepentidos. El Espíritu, en su infinita paciencia, sigue llamando a corazones dispuestos a responder. El Espíritu Santo, con una persistencia inquebrantable, sigue convocando y buscando con anhelo corazones que aún ardan de una vergüenza santa por el pecado, ojos que todavía sean capaces de derramar lágrimas de contrición genuina, almas que, en su profunda memoria, recuerden y atesoren una verdad irrefutable:
Sin arrepentimiento verdadero no hay avivamiento espiritual que perdure. Sin la dolorosa, pero gloriosa, realidad de la cruz, no hay manifestación de la gloria divina, y sin el llanto que purifica el alma, no se eleva el perfume más grato en el incienso de la adoración. El altar permanece allí, esperando. No aguarda multitudes impresionantes ni espectáculos grandiosos, sino la llegada de alguien, una sola alma dispuesta a humillarse y a rendirse por completo. Hay una voz que resuena con poder incesante a través de las páginas de la eternidad, un eco que atraviesa los siglos y aún susurra el corazón adormecido de esta generación. Vuélvete, oh Israel, al Señor tu Dios, porque por tus pecados has tropezado. Esta palabra resuena sin un número específico de versículo, pero con un peso incalculable. No se refiere a un capítulo particular, mas está cargada de la gloria divina. La voz no está prisionera del tiempo, sino que lo trasciende, invitando a una transformación profunda. Para seguir explorando estos mensajes que invitan a la introspección y al cambio, te animamos a descubrir Senderos del Señor, un espacio donde la verdad se comparte con pasión. Hemos tropezado, sí, pero no con simples obstáculos físicos o piedras en el camino. Nuestro tropiezo ha sido con nuestras propias decisiones equivocadas, con conveniencias que priorizan el confort sobre la rectitud, y con innumerables excusas que justifican nuestras desviaciones. Tropezamos con frases elocuentes y sofisticadas, llenas de una empatía superficial que, paradójicamente, carecen por completo de la esencia del arrepentimiento genuino. Al pecado, en su cruda realidad, lo denominamos ahora humanidad, como si fuera una condición inherente e inevitable en lugar de una elección que nos aleja de la santidad. Al error flagrante, lo minimizamos como un proceso, diluyendo la responsabilidad y el llamado a la corrección inmediata. Y a la desobediencia manifiesta la clasificamos condescendientemente como inmadurez, sugiriendo que el tiempo por sí solo resolverá lo que requiere una voluntad decidida de cambio. Sin embargo, Dios, en su infalible juicio, persiste en llamarlo por su verdadero nombre, pecado. El pecado no ha desaparecido de la faz de la tierra, simplemente ha cambiado de vestimenta, adoptando disfraces más sofisticados y socialmente aceptables. Ahora lleva consigo un perfume embriagador, habla con elegancia y una oratoria cautivadora, predica con carisma deslumbrante y canta en perfecta afinación, seduciendo a las masas. Sonríe abiertamente desde los púlpitos, esos mismos púlpitos que ya no derraman lágrimas de quebrantamiento. Baila sin recato en cultos que han olvidado por completo la necesidad de la contrición y la humildad. Asume nuevas formas y apariencias, adaptándose a las tendencias de la época, pero conserva intacto el mismo veneno mortal en su interior. «Vuelve», dice el Espíritu con una voz que atraviesa el velo del tiempo. «Vuelve, porque el altar permanece desolado. Vuelve, porque el incienso, esa ofrenda de adoración sincera, ya no asciende a mi presencia. Vuelve, porque el templo puede estar lleno de cuerpos, pero los cielos, en contraste, permanecen en un silencio ensordecedor, anhelando la verdadera comunión. El corazón que deliberadamente se aleja de la cruz, de su mensaje radical de sacrificio y abnegación, encuentra con asombrosa facilidad un sinfín de justificaciones para no regresar, para no rectificar su rumbo. Sin embargo, ninguna de esas justificaciones, por muy elaboradas que sean, posee la fuerza necesaria para inducir una rendición completa y auténtica, al menos no hasta que escuche la voz inconfundible de Dios. Esa voz que paradójicamente hiere para sanar las heridas más profundas del alma, que calla para despertar la conciencia adormecida y que, con su fuego purificador, quema las impurezas pero sin consumir la esencia de lo que somos. Por tus pecados has tropezado, resuena la admonición divina. Pero ¿quién, en la actualidad, aún es capaz de reconocer el tropiezo como lo que realmente es? Una caída grave ante la mirada de Dios.
¿Quién todavía experimenta el dolor lacerante que acompaña a la falla, a la transgresión de los principios divinos? ¿Quién derrama lágrimas sinceras al herir, con sus acciones o inacciones, al Cordero Inmaculado que entregó su vida por nosotros? Para un camino que realmente te lleve de vuelta a la esencia de la fe, considera seguir senderos del Señor. Muchos, con ligereza, minimizan sus faltas diciendo, fue solo un desliz, todos cometemos errores, o Dios comprende. Y ciertamente Él entiende con una profundidad que escapa a nuestra comprensión. Su entendimiento es tan vasto que le llevó a enviar a su propio Hijo a la muerte. Sin embargo, este entendimiento no implica que Él justifique aquello que, por su santa voluntad, necesita ser crucificado en nosotros. Él no acepta aquello a lo que se debe renunciar con determinación y valentía. Él es amor incondicional, una verdad innegable, pero también es un fuego consumidor que purifica y juzga. Es, además, justo en todas sus vías y santo en su carácter inmaculado. Esa palabra vuelve no es una invitación trivial o de poca importancia. Es el clamor desgarrador de un padre que, con los brazos extendidos, todavía espera el retorno de sus hijos pródigos. Es el eco celestial que resuena, llamando a las generaciones a regresar a la mesa de la verdad divina, al sendero del arrepentimiento genuino. Charles Spurgeon, con los ojos encendidos por un celo inquebrantable por la verdad, afirmaría con convicción, la gracia que no transforma al individuo no lo ha salvado en absoluto. Y es una triste realidad que en nuestros días incontables personas viven confiando en una gracia desprovista de la cruz, en un evangelio sin las espinas del sacrificio personal, en una fe que no produce fruto discernible. Sin embargo, el cielo, en su majestad inmutable, no se impresiona con las apariencias externas ni con las fachadas piadosas. El cielo busca, con anhelo insaciable, corazones que se rindan por completo, que se entreguen sin reservas. El llamado es a volver, pero no a una mera rutina religiosa o a la asistencia al templo por costumbre. El llamado es a regresar al Señor mismo, a la fuente de toda vida. Vuelve al lugar donde el llanto brotaba sin la necesidad de música ambiental, a la hambruna espiritual que dolía profundamente, a la sed insaciable que ardía por su presencia. Regresa a esos días gloriosos en los que la oración no era una obligación, sino tan natural como el acto de respirar, y donde escuchar la voz de Dios era, sin duda alguna, más valioso y crucial que cualquier aplauso humano o reconocimiento efímero. Vuelve, porque el altar no demanda multitudes ruidosas ni espectáculo. Lo que verdaderamente necesita es verdad incontestable, lágrimas sinceras de arrepentimiento y una transparencia absoluta en el alma. Vuelve, porque el incienso más puro, aquel que asciende como un dulce aroma ante el trono divino, aún nace del llanto secreto y de la contrición profunda de un corazón. Vuelve, porque la cruz, símbolo inmutable de redención y sacrificio, no se ha movido de su lugar. Fuiste tú quien, lamentablemente, desvió la mirada de su dolorosa, pero gloriosa, realidad. Tropezamos, es cierto, caemos a menudo, pero Él, en su infinita compasión, aún extiende su mano perforada por los clavos, aún sangra por nuestra redención y aún nos llama con amor incondicional. Su amor no es un mero confort superficial, sino una fuerza santa que nos levanta del lugar donde caímos para morir a nosotros mismos y de esa muerte renacer a una vida plena en Él. Para explorar más sobre este llamado a una fe auténtica y sin adornos, te invitamos a ser parte de la comunidad de Senderos del Señor. Vuelve antes de que el tropiezo, esa falta inicial, se convierta en una caída irreversible en el abismo del pecado. Vuelve antes de que el silencio celestial, esa ausencia de su voz, se transforme en un juicio implacable. Vuelve antes de que el altar, lugar de encuentro y transformación, se convierta en un mero recuerdo distante y empolvado del pasado. El Espíritu Santo, con gemidos inefables, aún llama con urgencia, y hoy te llama a ti,
a cada alma que escucha este clamor. La iglesia contemporánea canta con fervor, pero a menudo no obedece a las verdades que proclama. Ora con vehemencia, pero no se rinde por completo a la voluntad divina. Llora, quizás por un instante, pero no se compromete a un cambio profundo y duradero. El altar, que debería ser un espacio de humillación y consagración, se ha metamorfoseado en un escenario deslumbrante, y el Evangelio, la buena nueva de salvación, se ha reducido a un mero producto de consumo, una mercancía espiritual. Existe una generación entera que se alimenta de migajas emocionales, de sensaciones pasajeras que no nutren el alma, mientras la mesa de la palabra de Dios permanece servida, intacta, rebosante de alimento espiritual, pero lamentablemente ignorada y despreciada. Pronuncian la palabra gracia con los labios, pero viven como si el cielo fuera una herencia que se obtiene sin el derramamiento de sangre, sin el sacrificio redentor de Cristo. Hablan con entusiasmo de avivamiento, pero son incapaces de soportar 5 minutos de silencio contemplativo en la presencia de Dios, donde el Espíritu puede hablar y transformar. Proclaman la presencia divina, pero no soportan la santidad inherente que la acompaña, una santidad que exige pureza y separación del mundo. La cruz, el símbolo central de nuestra fe, adorna las canciones que entonan, pero no reside en la profundidad de sus corazones. Está impresa en las paredes de los templos, pero no guía las decisiones diarias ni las actitudes cotidianas. Se exhibe en las redes sociales, pero no se refleja en la conducta. La cruz se ha convertido en un simple símbolo ornamental, en lugar de ser la sentencia de muerte definitiva para el ego, para la carne. Se ha transformado en una joya, un adorno sin significado profundo, en lugar de ser el yugo liberador que nos somete a la voluntad divina. Y Dios, en su infinita paciencia, observa cada detalle. El Espíritu Santo se entristece profundamente por esta realidad. Jesús aún derrama lágrimas, tal como lloró sobre la ciudad de Jerusalén al ver su incredulidad. La gente baila con entusiasmo, pero no muere a sí misma. No renuncia a sus propios deseos y ambiciones. Predican sermones elocuentes, pero no oran con fervor y constancia. Cantan con pasión, pero no ayunan en humilde súplica. Profetizan con autoridad, pero no perdonan de corazón. Ministran con gran celo, pero no se humillan ante la majestad divina. Y cuando el cielo permanece en silencio, lo llaman una nueva estación o un tiempo de quietud. Cuando el fuego espiritual se apaga, lo justifican diciendo que es parte de un proceso. Pero el verdadero nombre de todo esto es frialdad espiritual, desvío de la verdad y orgullo desenfrenado para encontrar el camino de regreso al fuego y la verdad. Suscríbete a Senderos del Señor. Charles Spurgeon, si viviera hoy, resonaría en los púlpitos vacíos de gloria con una verdad que perforaría las almas. Cristo no entregó su vida para que vivamos en un estado de comodidad espiritual, sino para que, al contrario, muramos al pecado en todas sus manifestaciones. Morir a uno mismo, sin duda, es un proceso doloroso y desafiante, pero vivir sin la cruz, vivir al margen de su significado redentor, duele infinitamente más. Vivir sin la cruz es sonreír en el culto dominical mientras el alma, en su interior, llora de vacío. Es estar rodeado de una multitud de personas y, aún así, sentirse desoladamente solo ante la presencia de Dios. Es recitar versículos bíblicos de memoria sin vivir ni uno solo de ellos en la práctica. Es llamar fe a lo que en realidad no es más que una fantasía piadosa, una ilusión de espiritualidad. Afirman con un optimismo superficial que están avanzando, creciendo y multiplicándose en números. Pero Dios, con una pregunta que busca la verdad más profunda, inquiere: ¿dónde está el arrepentimiento genuino? ¿Dónde se encuentran los frutos visibles de la justicia en sus vidas? ¿Dónde está el altar, ese lugar sagrado, manchado por las lágrimas sinceras de contrición y humillación?
El pecado, con una astucia insidiosa, se ha vestido de normalidad, adormeciendo la conciencia colectiva y domesticando la palabra de Dios, privándola de su poder cortante. Negocian los principios inmutables para mantener los números de asistentes, sacrificando la verdad por la popularidad. Cambian la semilla pura de la palabra por una estética superficial que atrae a las masas. Abandonan la guía del Espíritu Santo con tal de no perturbar el sistema religioso establecido. Se han convertido en gestores de imperios religiosos, olvidando por completo el clamor profético que aún resuena en los huesos de aquellos que precedieron, el clamor por la justicia y la verdad. La cruz, en su cruda y confrontadora realidad, ha sido sistemáticamente expulsada de muchos mensajes, porque duele, porque exige una muerte dolorosa al ego, porque desenmascara al creyente que anhela la gloria y el reconocimiento sin estar dispuesto a pagar el precio del sacrificio. Declaran que es tiempo de sanidad, pero se niegan a aceptar el corte purificador de la espada de la palabra. Anuncian que es tiempo de restauración, pero rechazan de plano la disciplina amorosa del Padre. Proclaman con vehemencia que Dios es amor, pero se niegan a aceptar al Dios que corrige y disciplina a sus hijos por su propio bien. Y Spurgeon, con su voz que trasciende los siglos, grita con urgencia: si eres capaz de pecar sin que eso te cause la más mínima tristeza o aflicción, entonces jamás fuiste verdaderamente salvo. El pecado ha recibido un nuevo nombre, sí, pero no un nuevo destino. El destino ineludible del pecado sigue siendo la dolorosa separación de Dios, la densa tiniebla espiritual, la muerte eterna o la confrontación con la cruz si se entrega a ella en arrepentimiento, o el infierno si se abraza con rebeldía. Disfrazan el orgullo, ese veneno del alma, con la autoridad autoproclamada, llamando excelencia a la vanidad más burda. Utilizan la unción divina como una excusa conveniente para controlar, manipular y dominar a otros, pervirtiendo su propósito sagrado. Y el Espíritu Santo, con una tristeza profunda, se retira silenciosamente, porque ya no encuentra un lugar digno donde morar, pues el trono del corazón ha sido usurpado por el yo, y el altar permanece vacío de llanto, y en cambio está repleto de mero espectáculo. Dios no se impresiona con el volumen de los decibelios en los cultos. Él busca un espíritu quebrantado, una verdad innegociable, corazones que aún comprendan que sin la cruz no hay entrada al cielo. Para seguir profundizando en la esencia de una fe que transforma, suscríbete a Senderos del Señor. La Iglesia moderna, en su afán por adaptarse y ser relevante, ha olvidado tristemente la importancia del dolor que engendra la vida espiritual, de la lágrima que purifica el alma, del ayuno que somete la carne y de la oración que no busca los aplausos humanos, sino la intimidad profunda con el Creador. Hablan con facilidad de Dios, pero rara vez se toman el tiempo de hablar genuinamente con Él. Llenan sus agendas con actividades y eventos, pero descuidan las rodillas dobladas en oración secreta. Organizan conferencias y congresos, pero no se organizan a sí mismos para vivir una vida de santidad. Y cuando Dios intenta irrumpir en sus planes con una visitación divina, lo llaman una interrupción inoportuna. Cuando el Espíritu Santo anhela cambiar el rumbo preestablecido, se aferran al cronograma inflexible. Cuando la gloria de Dios quiere descender y manifestarse, cierran el culto a tiempo para no molestar a la congregación. Sin embargo, el cielo, en su soberanía, no se ajusta a los horarios humanos ni a las conveniencias. El cielo desciende con poder donde hay una verdad inquebrantable, donde hay un hambre insaciable por lo divino, donde se derraman lágrimas de arrepentimiento y donde la cruz ocupa el lugar central. Spurgeon advertiría con lágrimas en los ojos que la cruz no es un mero añadido a la vida cristiana, sino que es su centro mismo, es el inicio, es el fin de todo. Y, lamentablemente, nosotros la hemos relegado a un lado, prefiriendo el brillo del escenario a la oscuridad y humildad de la cueva.
el éxito superficial al secreto de la intimidad con Dios. Preferimos la aprobación de los hombres a la gloriosa visitación del Todopoderoso. Afirman con orgullo: somos modernos, pero han olvidado la eternidad en su afán por lo temporal. Dicen: somos inclusivos, pero han excluido al Espíritu Santo, a su guía y a su poder transformador. Proclaman: estamos acogiendo a todos, pero en un trágico error han rechazado al Cordero de Dios, quien es el único camino, la verdad y la vida. El altar, que debería ser un espacio de rendición total, se ha transformado en un simple lugar de entretenimiento. El pecado, en su esencia devastadora, ahora se disfraza como un proceso de crecimiento. El adulterio, una transgresión clara, se minimiza como un momento de debilidad. La mentira, una falta grave, se justifica como una estrategia necesaria. El chisme, un veneno que destruye, se maquilla como una preocupación espiritual. La rebeldía, una resistencia a la voluntad divina, se etiqueta como opinión propia o perspectiva individual. Sin embargo, en los cielos inmutables, todas estas acciones todavía se llaman pecado, y aún hay un Cordero Inmaculado que derramó su sangre preciosa por cada una de ellas. Y Él, en su amor y dolor, interroga a su iglesia con una pregunta desgarradora: ¿por qué me hieren con los mismos clavos que un día los liberaron de la esclavitud del pecado? Ahora, el escenario resplandece con luces, pero el altar gime en silencio. Los templos están repletos de gente, pero el cielo, con una profunda tristeza, pregunta: ¿dónde están los corazones quebrantados? Para aquellos que anhelan una restauración profunda de la fe, el canal Senderos del Señor ofrece una guía invaluable. La fama de los hombres ha crecido exponencialmente, pero la santidad, esa cualidad intrínseca a la naturaleza divina, ha desaparecido alarmantemente. Las redes de comunicación se han expandido hasta límites insospechados, pero las rodillas, que deberían doblarse en oración, se han debilitado y rara vez se postran. El nombre de los hombres ha alcanzado notoriedad y reconocimiento, pero el nombre sobre todo nombre, el de Jesucristo, ha sido relegado al final del culto, a una mención casi protocolaria. Y Dios, con una voz firme que atraviesa el velo, susurra a aquellos que aún tienen oídos para escuchar: vuelvan, rasguen sus corazones en señal de arrepentimiento, que regrese el llanto sincero por el pecado, que la cruz retome su lugar central, su posición preeminente en sus vidas y en sus mensajes, que el pecado sea expulsado de raíz, no meramente renombrado con eufemismos, porque mientras la cruz permanezca en su lugar, aún hay un camino de retorno. Mientras el altar continúe existiendo, aún hay una posibilidad de volver a la comunión con Dios. Mientras haya llanto de contrición, aún habrá esperanza de restauración. Pero la hora es ahora. La urgencia es palpable, porque el Espíritu Santo no contenderá para siempre con la obstinación del hombre. El tiempo de la gracia, esa ventana de oportunidad para el arrepentimiento, no es eterno. El reloj de la eternidad marca los últimos minutos. Las manecillas avanzan sin pausa, y Él, con un amor inagotable, clama una vez más: vuelve, iglesia, vuelve, hijo, vuelve, sacerdocio, vuelve al quebrantamiento de corazón, vuelve a la sangre redentora de la cruz, vuelve al altar. Y tú, sí, tú que en este preciso instante escuchas esta palabra con los ojos quizás medio abiertos a la verdad, con el corazón medio despierto a la realidad espiritual, tú que aún atesoras el recuerdo de aquel día glorioso en que el Espíritu te tocó de manera inconfundible y todo en tu vida adquirió sentido, el cielo parecía tan cerca que casi podías tocarlo y las lágrimas brotaban de tus ojos antes incluso de que la canción comenzara. Tú que sabías, sin lugar a dudas, que Él estaba allí, porque tu corazón ardía con un fuego inexplicable y tus manos temblaban ante su majestad. La presencia divina era más real,
más tangible que el propio suelo bajo tus pies. Y ahora, ¿cuántos domingos has pasado cantando himnos con los ojos secos, sin que una sola lágrima brote de tu alma? ¿Cuántos mensajes has escuchado, uno tras otro, sin que nada en tu interior se mueva, sin que experimentes el menor temblor espiritual? ¿Cuántas veces has pasado indiferente frente a la cruz, como quien pasa por una antigua señal en el camino, sabiendo que está allí, pero sin detenerse a reflexionar en su significado profundo, sin permitir que te conmueva? ¿Qué ha sucedido con el fuego sagrado que antes ardía con tal intensidad en tu ser? ¿Qué pasó con la voz interior que resonaba en lo más recóndito de tu alma, susurrando o gritando con reverencia? Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. ¿Aún sientes el peso abrumador de la presencia divina, esa que te postraba en humildad? ¿O ya te has acostumbrado a su ausencia, a la distancia que se ha creado entre tú y el Padre? ¿Te has acostumbrado a un culto sin llanto de arrepentimiento, a una adoración desprovista de una entrega total, a un altar sin la presencia purificadora de la sangre? ¿Aún experimentas la vergüenza santa por tu pecado, esa que te lleva al arrepentimiento? ¿O ya has aprendido, con astucia, a disfrazarlo con buenas intenciones superficiales y palabras bonitas, elocuentes pero vacías? Lo que antes te dolía profundamente, ahora lo justificas con facilidad. Lo que antes te quebrantaba el espíritu, ahora lo escondes cuidadosamente. Lo que antes era, sin duda, una caída espiritual, hoy lo llamas condescendientemente un proceso, pero Dios aún ve con claridad meridiana. Ellos, los que te rodean, pueden no ver. Tus amigos más cercanos pueden no notarlo. Tu liderazgo quizás no perciba la profundidad de tu alejamiento, pero Dios, con su mirada omnisciente, aún ve todo. Él ve el alma que se vació de hambre espiritual. Ve el corazón que cambió la intimidad profunda por el activismo frenético. Ve el altar abandonado en lo secreto de tu vida, ese que antes se encendía con lágrimas cada madrugada, en momentos de comunión personal. Para una experiencia espiritual que realmente te conecte con lo divino, te invitamos a visitar y suscribirte a Senderos del Señor. Charles Spurgeon, si pudiera gritar desde la eternidad, exclamaría con vehemencia: es preferible tropezar y caer en el camino estrecho de la cruz que correr libremente y sin obstáculos en el sendero amplio de la destrucción. Sin embargo, lamentablemente, muchos corren hoy en día, sintiéndose libres, ligeros, bien vestidos, con palabras elocuentes en sus labios, pero en lo más profundo de su ser, están perdidos. Se dirigen raudos hacia un lugar alejado del fuego purificador del Espíritu, lejos de la sangre redentora de Cristo, lejos de la gloria de Dios. ¿Y tú, estás viviendo una vida plena en Cristo o simplemente sobreviviendo espiritualmente, aferrándote a lo mínimo? ¿Cuándo fue la última vez que caíste de rodillas en humilde súplica, sin necesidad de una música suave de fondo para inducir la emoción? ¿Cuándo fue la última vez que tu habitación se transformó en un altar sagrado? ¿Que tu alma se convirtió en una brasa encendida por el Espíritu? ¿Que tu boca enmudeció ante la majestad imponente del Altísimo, reconociendo su grandeza? Dios no anhela tus talentos si el trono de tu corazón está ocupado por otra cosa o por ti mismo. No desea tu presencia física en la iglesia si su presencia, su guía, ya no gobierna por completo en tu interior. No se alegra con tu servicio aparente si tu corazón ya no se quebranta con sinceridad ante Él. Él te desea por completo, sin reservas. En lo más profundo del cielo existe un clamor que tiene tu nombre. No es un clamor por un seguidor más en las redes sociales. No es por una suscripción adicional a un canal. Es un clamor por uno más que se levante del polvo, quebrantado en espíritu, que se rinda sin reservas a su voluntad, que admita con humildad: he pecado, Señor, y solo tu sangre preciosa puede lavarme y purificarme.
Es un clamor por alguien que recuerde de dónde cayó y con determinación decida volver. Volver no solo a un ministerio o a una actividad religiosa, sino volver al lugar donde todo comenzó, el altar de la rendición y la comunión. Porque el pecado, es cierto, recibió un nuevo nombre y se disfrazó con sutileza, pero la sangre de Cristo, derramada en la cruz, sigue siendo la misma, con el mismo poder redentor. La cruz aún tiene un poder inigualable para transformar vidas. Y Dios aún responde con fidelidad al clamor sincero de un corazón arrepentido. Él aún rompe cadenas de esclavitud, aún libera almas que todos daban por perdidas, y aún levanta a aquellos que han caído tantas veces que ya se cansaron de intentar levantarse por sí mismos. ¿Alguna vez te has preguntado por qué ya no sientes la presencia de Dios como antes? ¿Por qué oras y parece que tus palabras golpean un techo invisible sin ascender al trono? ¿Por qué alabas y sientes como si cantaras a un cielo en silencio? Un cielo que no responde. Quizás sea porque el altar que estaba dentro de ti fue desmontado, pieza por pieza. Quizás porque los escombros de la prisa incesante, de la rutina monótona y de la distracción constante cubrieron la brasa viva del Espíritu Santo en tu corazón. Quizás porque el ruido ensordecedor de la vida moderna ahogó el sonido de su voz apacible. Pero aún hay tiempo. Aún resuena su voz llamándote. Aún la llama del Espíritu no se ha extinguido por completo. Dios no te ha abandonado. Fuiste tú quien desvió la mirada de su rostro. Fuiste tú quien cambió lo secreto de la intimidad con Él por lo social, por el reconocimiento público. Cambiaste la palabra de Dios, que es verdad inmutable, por la opinión humana, cambiante y subjetiva. La unción divina la reemplazaste por la influencia terrenal, y su presencia la trocaste por el reconocimiento de los hombres. Y aún así, a pesar de todo, Él sigue llamándote, no porque seas especial o merezcas algo, sino porque Él es fiel en su amor incondicional y no se rinde con aquellos que ama profundamente. Ni siquiera cuando todo en ti ya parece haberse rendido, cuando te sientes demasiado lejos para volver. La cruz sigue allí, inmutable. El altar aún espera con paciencia. El Espíritu Santo aún susurra con gemidos inefables. ¿Todavía sientes el peso abrumador de la cruz? ¿O ya se volvió un paisaje más en tu camino? ¿Algo que no te conmueve? ¿Aún experimentas dolor al pecar? ¿O se convirtió en un desliz más que ya ni te molestas en mencionar? ¿Algo trivial? Para mantener viva la llama de la fe y el compromiso, te invitamos a ser parte de la comunidad de Senderos del Señor. Pero hoy, el cielo decidió visitarte de manera especial, porque aún estás llamado, aún estás apartado para un propósito divino, aún eres visto, aún eres conocido por Él y aún eres perseguido incansablemente por el amor que sangró por ti en la cruz. Puede que te hayas alejado, pero Él nunca apartó su mirada de ti. Puede que te hayas callado y dejado de orar, pero Él nunca dejó de llamarte. Y si en algún momento tus ojos ardieron con pasión, si tu corazón se apretó de emoción, si el silencio de la palabra gritó más fuerte que cualquier sonido, entonces, por favor, no lo ignores. Este instante no es una coincidencia, es una convocatoria divina. Este video no es solo contenido, es un altar. Esta palabra no es una simple emoción, es una espada que discierne el alma. Tú lo sabes, lo sientes. Sabes que algo se movió en lo más profundo de ti, en ese lugar que nadie más puede tocar, donde ni siquiera tú sabías que aún había brasa. Pero la hay, y está a punto de reavivarse con fuerza. Vuelve a la cruz, vuelve al hambre espiritual, vuelve al altar de la rendición, vuelve a la intimidad con Dios que nadie ve, vuelve a la reverencia que te hacía llorar solo por escuchar su nombre. Vuelve a ese tiempo en que leías la Biblia, y ella te cortaba el alma con su verdad, pero también te curaba con su amor. Vuelve a esa habitación oscura que fue santuario, a ese suelo que fue altar, a ese silencio que fue respuesta divina. Vuelve, no porque te sientas listo o merecedor, sino porque Él está esperando por ti.
Vuelve, no porque sientas una emoción desbordante, sino porque Él llama con amor incondicional. Vuelve, porque esta palabra fue escrita con lágrimas, entregada con temor reverencial y enviada con un destino claro. Tu corazón, si esta palabra te tocó, si en algún momento tus defensas cayeron, si las lágrimas brotaron de tus ojos, o el silencio se volvió demasiado pesado para ignorarlo, entonces sabe, este es tu llamado directo de Dios. Él no te está llamando para una nueva etapa superficial, sino para una rendición total de tu vida. No te invita a otra transmisión en vivo, sino que está despertando un remanente fiel. Un pueblo que ama más el altar que la exposición pública, que ama más la sangre redentora que los aplausos efímeros, que ama más la cruz que todo lo que ella exige en sacrificio. Y si reconoces que esta palabra te encontró en lo más profundo de tu ser, entonces este lugar también es para ti. Suscríbete a Senderos del Señor y camina con aquellos que aún escuchan la voz de Dios, que aún lloran por sus pecados, que aún sienten la presencia divina, que aún viven por su voluntad. Aquí, cada mensaje es una oración, cada video es una espada de doble filo que discierne, cada palabra es un eco del cielo. Este canal no es entretenimiento, es un envío, es un sacrificio, es fuego, es un llamado. Si lo sentiste, no lo ignores. Compártelo con quien aún está dormido espiritualmente. Despierta a quien olvidó el altar. Ayuda a quien ya no siente la pasión. Envía esto a quien un día oró contigo, pero se cayó y se alejó. A esa hermana que se marchó sonriendo, pero sangrando por dentro. A ese líder que aún predica, pero ya no se arrodilla. Hay tiempo, hay brasa, hay cruz. Vuelve siempre. Aquí no hay solo videos, hay una convocatoria. Aquí no hay solo reflexiones, hay espadas que transforman. Aquí no hay solo contenido, hay Gólgota, hay sacrificio, hay mucho más que mensajes. Aquí hay un llamado y está diciendo una vez más, vuelve.